Grabando. Ya. La primera parte de la clase va a ser terminar el último problema de flexura que quedó pendiente. Y después podemos, si tienen duda, hablar de la tarea. Entonces, el problema de flexión, que es el último problema que vamos a ver de flexura y de elasticidad, de ahí comenzaríamos a estudiar fallamiento. Entonces, esto lo había introducido en la clase pasada. Era una litósfera oceánica que empieza a subductar y aquí hay fuerzas restitutivas o de presión, de empuje de la astenósfera, en donde hay un contraste de material aquí entre el agua, digamos, porque esto flota, o sea, la litósfera flota sobre la astenósfera, y aquí esto ya empieza a subductar. Entonces aquí viene la fuerza gatillante. Acá hay una fuerza que se llama slat pull, que es por la gravedad de toda la placa que ya subductó, y mientras más subductada, más densa va a ser su material, porque está más lejos del centro de expansión, y es más pesada. Y esto es realmente un gran peso, no es vertical, tiene un ángulo, ¿ya? Y eso es por el equilibrio que ocurre entre la placa y los flujos astenosféricos. Entonces aquí esto tira con cierta fuerza, acá flota, y ¿qué va a pasar? Se bomba, se va a flectar. Va a tener una flexura máxima positiva aquí en la fosa, o sea, antes de subductar. Obviamente la flexura sigue hacia abajo, y una flexura negativa máxima aquí, que se llama el punto máximo del outer rise o del abombamiento, el punto más alto. Esta es una zona de alzamiento y esta es una zona de subsidencia. Si damos vuelta esta flexura, la invertimos hacia la izquierda, podemos ver que tiene esta forma, se flecta y después baja acá y subducta. En x igual 0 en la fosa. Este punto es x igual x sub 0 es un punto donde la flexura es 0, igual que en el infinito. Lejos de la fosa no hay, las fuerzas de slat pull son débiles y la flexura tiende a 0. La flexura está dada por la curva W de X y la amplitud máxima arriba, o sea, de alzamiento, es W sub B, y ocurre en X sub B. Y esta longitud de onda de la flexura va a estar dado por pi por alfa, donde alfa es el parámetro flexural, que depende de la raíz cuarta de 4 veces la rigidez flexural dividido por la gravedad y el contraste de densidad. Eso lo vimos también en la clase pasada. Ahora, la flexura la ecuación que hay que resolver es esa, pero generalmente uno puede, en la mitad de las fosas del mundo, de la Tierra, hay sedimentos. Y estos sedimentos representan una carga extra. Una carga extra que se incluye aquí como el espesor sedimentario por G por el contraste de densidad. Pero para hacer los cálculos más fáciles vamos a asumir que H sub S es 0, y eso es válido para la mitad de las fosas del planeta Tierra, en donde los márgenes son erosivos y no hay un prisma de acreción cerca de la fosa. Entonces vamos a hacer esto 0. También vamos a despreciar P, porque se puede mostrar que P tiene un efecto
menor del 5%. No, pensé quedarte en esta esquina. Un poco más, pero ¿me podías terminar la clase? ¿Quieres que me mueva? ¿Te enojaste? A ver, ¿por qué te ponías así? Me... Aquí la fuerza tiene una inclinación, ¿cierto? Tiene un manteo. Entonces tiene una fuerza componente horizontal y componente vertical. La vertical es la más importante, pero se puede demostrar que P es menor que 5%. Si alguien tiene dudas, le puedo mandar un desarrollo completo de cómo se demuestra esto, ¿ya? Si a alguien le interesa. Bueno, entonces hacemos P igual 0 y nos quedamos con esta ecuación. Y H sub S es 0 y hay que resolver esta ecuación. Y esa ecuación tiene solución general. Esta es una ecuación homogénea. Y la solución general de esta ecuación está dada por toda esta ecuación. Exponencial positiva, exponencial negativa y 4 constantes, C1, C2, C3 y 4. Entonces, ¿cuál sería, si usted mira este diagrama, cualquiera de los dos, el de arriba o el de abajo, cuál sería una condición de borde? En particular cuando x tiene infinito. Cero. La doble omega es 0. Claro, como se ve aquí, si me alejo de la flexura, perdón, de la fosa, me voy bien para acá, no hay flexura, está plana la placa. O aquí W tiende a 0. Entonces, cuando W tiende a más infinito, W es 0. De esa forma, ¿qué constantes serían 0 aquí? C1 y C2. Según y C2 tienen que ser 0, ¿cierto? Entonces nos quedamos, esto se va, y nos quedamos con ahí está, C1 y C2 son 0, y nos quedamos con la exponencial negativa. Ahí está el valor de alfa, por si acaso, el alfa es 4D, contraste de densidad, manto y agua, por G, raíz cuarta. Esto es el parámetro flexural y nos dice la longitud de onda de la flexura. A mayor D, más rígida la placa, mayor longitud de onda. A menor D, más débil la placa, menor longitud de onda. Bien, tenemos entonces nos queda esta, ahora nos falta encontrar C3 y 4. ¿Qué podemos ocupar? Volvemos aquí. Bueno, aquí vamos a resolver la ecuación de la siguiente forma. Vamos a darnos dos, bueno, aquí se hace un supuesto para resolver la ecuación diferencial. Toda esta fuerza de gravedad, todo este peso de subductado, todo esto se concentra en la fosa, porque en realidad trabajamos de la fosa hacia acá. Entonces toda esta fuerza la concentramos en la fosa. Entonces vamos a decir que en la fosa misma, en x igual 0, vamos a tener una fuerza vertical menos V0 y un torque menos M sub 0 justo en x igual 0. Es decir, el torque de fricción en x igual 0 vale menos M sub 0 y la fuerza vertical en x igual 0 vale menos V sub 0. Ya, esto. Entonces, con estas dos variables, M0 y V0, o estas dos en realidad parámetros, porque son constantes, los dos parámetros M0 y V0, vamos a resolver C3 y C4. Entonces, recordando las ecuaciones de elasticidad, tenemos estas dos ecuaciones.
que el torque de flexión es menos d veces la segunda derivada de W y la derivada de la flexión es la fuerza vertical. Si ustedes miran los apuntes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como tenemos W acá, tenemos que derivarlos dos veces. Lo ponemos ahí. Derivamos una vez más y tenemos B. Y imponemos estas condiciones de borde. O sea, y después se evalúa en x igual 0. Entonces, derivando dos veces, evaluando en x igual 0, se tiene que ser 4, vale esta cantidad. Vale menos m0 alfa cuadrado 2d. Y C3 vale toda esa cantidad. Bien, así tenemos W. Finalmente, tenemos W, toda esta expresión exponencial negativa en función de M0 y en función de B sub 0. Se puede decir que hasta ahí se resolvió el problema desde el punto de vista matemático, pero si volvemos al problema, o desde el punto, o se resolvió el problema en función de M0 y B0. Lo que pasa es que en la realidad uno no tiene idea cuánto vale B0 ni M0. Son fuerzas verticales, fuerzas de corte también se les llama B sub 0, y M0 es el torque de flexión producida por toda la placa subductada. Y estas fuerzas no se maneja muy bien los valores, los órdenes de magnitud, no se pueden, digamos, no se pueden restringir, constreñir, ¿ya? Pero lo que sí se puede constreñir o medir, estas fuerzas no se pueden medir, pero lo que sí se pueden inferir quizás, pero no se pueden medir. Pero lo que sí se puede medir es la forma de la outer race. Es decir, se puede medir el W sub B, el X sub 0 y el X sub B. Si conozco esas tres cosas, yo puedo calcular más elegantemente la flexura. Entonces, volviendo a nuestra solución, en la ecuación 3, podemos ver que la flexura en X igual X sub 0 vale 0, ¿cierto? La flexura en X igual X sub 0, ahí, vale 0. Y que en X sub B vale W sub B. Reemplazamos esos valores. Me queda en X. Bueno, y también sé otra cosa. Sé que la flexura en X igual X sub B es un máximo. Aquí es un máximo positivo. Por lo tanto, la derivada de W es negativa. Perdón, es 0, ¿cierto? Porque es un máximo. Entonces, dW a dx es 0. ¿Ya? Por si acaso, el x sub 0, el x sub b lo puedo medir con regla. Lo puedo medir de los datos reales directamente. Ustedes extraen el perfil batimétrico, tiene esta forma, más o menos, identifican este punto, y listo. Entonces, dijimos, la flexura en x igual a x sub 0 es 0. De ahí ocupo esta ecuación, y de esta ecuación me va a salir que de esta condición se va a cumplir esta relación. Tangente x0 dividido por alfa es igual a 1 más alfa por b0 sobre m0. Y si derivo esta ecuación con respecto a x y le impongo en x igual x sub b, que es el punto de máximo alzamiento, es decir, derivada negativa, derivada positiva, perdón, derivada igual 0, obtengo esta ecuación. Aquí tengo la ecuación 4 y la ecuación 5. Ahora, además tengo una sexta ecuación, o una tercera ecuación, que es que la flexura en x igual a x sub b vale W sub b, que es el punto de máxima altura. Entonces tengo tres ecuaciones. Entonces, de alguna forma puedo despejar el B0 y el M0.
Y si hacemos un poco de álgebra, recordamos que la tangente de alfa, de este suma de ángulos de tangente, cumple esta relación, una propiedad trigonométrica, y combinando las tres ecuaciones, estas de aquí, en realidad combinando las dos ecuaciones nomás, estas dos, 4 y 5, se puede concluir lo siguiente, lo pueden ustedes hacer también, que la tangente de xb menos x0 dividido por alfa es igual a 1. Lo que implica que el argumento tiene que ser pi cuarto. Es decir, xb menos x0 es igual a alfa por pi cuarto. Conclusión, si ustedes van al dibujo, al diagrama, xb es esto, x0 es esto, es decir, justo el máximo con el primer cero vale pi alfa dividido por 4. O sea, esto vale un cuarto de la longitud de onda. Un resultado puntual, ¿ya? Particular. Esto menos esto vale un cuarto de la longitud de onda. En otras palabras, si yo mido este punto y este punto, ya sé cuánto vale su longitud de onda. Y si sé cuánto vale su longitud de onda, entonces sé cuánto va a valer su rigidez flexural. Y si sé cuánto vale su rigidez flexural, voy a saber cuánto vale su espesor elástico. Bueno, volviendo al problema, si tenemos esta relación, entonces puedo reescribir la ecuación que pi alfa cuarto lo reemplazo aquí. Por ejemplo, aquí reemplazo el alfa y me va a quedar así. Pi cuartos, x menos x0, xv menos xv. Bueno, o sea, esta ecuación que está acá, esta, con todo lo que, con todas las propiedades que encontré, por ejemplo, puedo imponer que x igual xv vale w, por lo tanto, por ejemplo, todo esto vale w, cuando x vale xv solamente. Bueno, la cosa es que yo puedo reescribir la ecuación anterior así, en forma más, quizás más amigable. Este sería el seno. El seno, perdón, esta sería la flexura. Si ustedes imponen la flexura en x igual x sub 0, ¿cuánto tiene que valer? Cero. 0. Y esto ocurre, porque ponen aquí x igual x sub 0, entonces va a 0. Tenemos 0. Y si x vale x sub b, ¿cuánto tiene que valer la flexura? W sub b, ¿cierto? Entonces, aquí va a quedar, imponen aquí que sub b, esto va a quedar L elevado a menos pi cuarto, se va con el e pi cuarto de aquí, se van estos dos, colocan aquí que sub b, le va a quedar 1, ¿cierto? Seno de pi cuarto, que es raíz de 2 dividido por 2, que se va con este raíz de 2, por lo tanto va a quedar W sub b. Es decir, esta ecuación es equivalente a esta. La diferencia es que esta ecuación es mucho más intuitiva o más lógica desde el punto de vista observacional. Porque yo sé lo que es x0, yo sé lo que es x sub b y sé lo que es w sub b. También no tengo idea de lo que es m sub 0, acá. No sé lo que es m sub 0 ni tampoco b sub 0. Entonces tengo toda esta... Esta sería la solución de la flexura. Ustedes la grafican y le va a dar cosas como esta. Cosas como estas.
Ahora, si yo quiero calcular más cosas con la flexura, si conozco W de X, entonces M de X es menos, usamos esta ecuación de acá, esa, M es menos D segunda derivada de W. Bueno, derivo dos veces esta solución, y ahí me queda M, que es el torque de flexión para cualquier X en función de los parámetros conocidos. Es decir, toda esta expresión en función de W sub B, X sub B y X sub 0. Y lo mismo con B sub doble, B de X, que es la fuerza vertical. En la cual ocupo la ecuación esta de elasticidad de M a de X igual B. Como conozco M, derivo una vez más con respecto a X y me queda B igual a todo eso. Entonces ahí puedo conocer para cualquier X el torque de flexión y la fuerza vertical. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahora veamos el siguiente análisis. Ahí tenemos la flexura, la outer rise, ¿cierto? Entonces, si ponemos el plano neutro en el medio, arriba tenemos tensión o compresión. Tensión. Tensión. Y abajo compresión. Entonces, si definimos I igual 0, el centro de la placa tendría un espesor H medio hacia arriba y, y menos H medio hacia abajo. Entonces ahora la pregunta, como aquí dijimos que hay tensión, ponemos la flechita hacia afuera mostrando tensión. Y acá abajo mostrando compresión, hacia adentro. Este esfuerzo, bueno, aquí está con exageración vertical, esta flexura es mucho más. Recordar siempre que H o que W es mucho menor que el largo de la placa. Entonces aquí está con exageración vertical. Pero aquí los esfuerzos, esto ya lo vimos antes cuando empezamos con flexura, los esfuerzos aquí son los sigma XX, que son horizontales, solamente dependen de I. O sea, la magnitud de sigma XX depende de la profundidad que me encuentre con respecto al plano neutro. En particular, si estoy arriba, tengo el esfuerzo máximo tensional. Si estoy en el centro, tengo el esfuerzo mínimo, que es 0. Si estoy en el fondo, tengo el esfuerzo compresional máximo, como cuando I vale menos H medio. ¿Cierto? Y también encontramos una ecuación para sigma XX de I, que no es esta, aquí está malo. Aquí falta un epsilon, todo esto por epsilon XX. Lo voy a ver, página 78. Ahí está la correcta. Sigma es, el dibujo está malo, pero está bien la ecuación. Sigma XX de I es E, o sea, es esto por epsilon XX, ¿ya? Y epsilon XX, también lo vimos en la clase, hace como 3 clases, es menos E menos nu cuadrado por I por la curvatura.
Es decir, todo esto que está acá sería el esfuerzo horizontal en función de I. Si estoy en I igual H medio, aquí me va a dar negativo, que es tensional, y si estoy en I igual menos H medio, me va a dar aquí positivo, que es compresional. Bueno, como sea, ponemos el módulo, y podemos decir que el máximo extensional va a estar cuando I vale H medio. ¿cuánto? H medio. H medio. O sea, esto. O sea, aquí nos va a quedar, en realidad, toda esta superficie acá arriba es el esfuerzo máximo, ¿cierto? Entonces, obviamente va a ser, desde el punto de vista de X, si estoy parado acá, no es lo mismo que el esfuerzo que esté parado cuando estoy parado acá. Porque va a depender de qué? Va a depender de la curvatura. Curvatura. O sea, una vez que me paré en X, tengo que poner la curvatura. Ahora, lo que dice esto es que a mayor curvatura, mayor esfuerzo. Tiene sentido, ¿cierto? Porque estoy flectando más, hay más resistencia de la placa elástica. Si tengo menos curvatura, hay menos esfuerzo. Pero démosle, ya que conocemos W, ¿cierto? Nosotros conocemos W de aquí, de aquí, de la ecuación 8, conocemos W, podemos calcular su segunda derivada y evaluar en algunos puntos. Bueno, si hacemos eso, nos vamos a dar que la curvatura va a estar entre valores de 0 y 20 por 10 elevado a menos 7. Y alguien puede decir que eso no es mucho. Veamos. Bueno, 0 va a ser lejos de la fosa. Aquí no se flecta, no hay curvatura. Acá sí hay curvatura. Va a haber un punto que va a haber máxima curvatura. En los puntos de máxima curvatura va a haber máxima flexión y máximo esfuerzos de tensión. Bueno, si ocupamos un espesor de H igual 30 kilómetros, un módulo de Young de 100 gigapascales y una razón de Poisson de 0,25, reemplazamos en esta ecuación, en esta, reemplazamos el E, el Nu, el H, nos va a quedar 5,3 gigapascales por 10 elevado a 6 por la curvatura. Bueno, ahora imponemos la curvatura. Típicos valores de curvaturas están entre 0 y 20 por 10 elevado a menos 7. Ponemos este valor acá, y esto se va a convertir en un no, aquí se equivocaron. 10 elevado a menos 6, entonces esto va a quedar, no, va a quedar 2. Está bien, está bien. Esto es como poner 2 por 10 elevado a menos 6, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? 20 por 10 elevado a menos 7 es lo mismo que 2 por 10 elevado a menos 6. Entonces, multiplicamos esto con esto y nos va a quedar más de 10 gigapascales, ¿cierto? El esfuerzo extensional máximo tiene un valor de más de 10 gigapascales. Entonces, estamos diciendo que acá arriba, este es el fondo, este es la superficie del mar, este es el fondo del mar, este es el fondo o la base de la litósfera, y acá arriba estamos diciendo que los modelos elásticos predicen un valor de hasta 10 gigapascales. ¿Eso es mucho o eso es poco? ¿Qué creen ustedes? Harto igual, ¿no? Es harto. Es mucho. Porque es muchísimo.
Porque ¿cuánto tiene la base del mojo, por ejemplo? La presión litostática. Eso lo vimos en la primera clase del curso. Tiene 200 megapascales. ¿Ya? Megapascales. Aquí estamos diciendo que predice 10 gigapascales. Y mientras más profundo, va a ser menos. Pero mientras más somero, va a ser más tensión. Entonces, si las rocas que están arriba son más frías o más calientes. Bien. Y si son más frías y tengo tanto esfuerzo, ¿son más fáciles o más difíciles de romper? Fácil de romper. ¿Ah? Más fácil de romper. Son más fáciles de romper. Entonces, según este modelo elástico, estamos diciendo que con 10 gigapascales en la parte somera más encima, la placa no se va, la placa no se va no se va a deformar elásticamente. Se va a romper. O sea, se debiese romper. Eso no dice la naturaleza. Que a ese nivel de esfuerzos tan brutales, la placa se rompe. Y no se, es decir, es frágil y no es elástica. Entonces estamos en una contradicción aquí. Por un lado decimos que es elástica, pero por otro lado decimos que los esfuerzos elásticos van a romper y va a ser frágil. ¿Cierto? ¿Ves la contradicción? Bueno, a- para ponerle más pelo a la sopa, cuando tenemos un esfuerzo de más de 10 gigapascales, a este nivel de esfuerzos, lo más probable es que la litósfera ya se fracturó. En realidad, el esfuerzo necesario para que ocurra ruptura es mucho menor del esfuerzo máximo que produce elasticidad. ¿Ya? Entonces, en realidad, con un esfuerzo tensional mucho menor que 10 gigapascales, de hecho unos pocos megapascales, ya se rompe la litósfera. Arriba, obviamente cuando arriba está más fría, va a ser más fácil de romper. Mientras más caliente, va a ser más difícil de romper en forma frágil, porque se pone más caliente. Y encima aumenta la presión litostática. Bueno, pero todavía no se reconcilia la contradicción. Entonces, como decía, los esfuerzos elásticos predicen en este punto 10 gigapascales, pero a ese nivel de esfuerzos, la litósfera no se comporta de forma elástica, sino que frágil. Bueno, ya. ¿A dónde está? En realidad no hay ninguna contradicción. Aquí viene la explicación. No existe ninguna contradicción porque lo que hay que tener en cuenta es que el modelo elástico, ¿ya? El modelo elástico es válido para placas de gran largo, como las placas tectónicas, como las placas oceánicas, de gran magnitud, de gran área. Y es válida, por eso recuerden el supuesto. El supuesto era, bueno, que L es mucho mayor que H y W es mucho menor que L. Ese es el supuesto de elasticidad, de flexión de la placa elástica. Estoy buscando. Cuando partimos con flexura, ahí está. L es mucho mayor que W.
Y L es mucho mayor que H. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque al decir eso, estamos diciendo que esto es válido para grandes placas o placas largas. Entonces, todo esto, la elasticidad es válido para grandes longitudes de onda. Entonces, hay que entenderlo como un problema de gran longitud de onda. Y efectivamente, la deformación desde el punto de vista de gran longitud de onda es elástica. En efecto, las placas se deforman de esta forma, desde el punto de vista de un X bien grande. Pero si lo hago al revés, si digo para corta longitud de onda o para puntos locales, me paro en un punto, ahí no es elástico, ahí es frágil, arriba. Y en el fondo es dúctil, de hecho. Entonces aquí es elástico, aquí es frágil y acá es dúctil. Y de hecho, en la realidad, toda la parte de arriba está fracturada, bien rugosa, fractura. Pero si lo vemos con un gran longitud de onda, todo esto es elástico. Por eso que las placas son rígidas. De ahí viene la teoría tectónica de placas, si no, no funcionaría. Las placas tectónicas se comportan como eh, pedazos de piedra que son frágiles, perdón, que son rígidas, capaces de transmitir esfuerzos por miles o cientos de kilómetros. Si no fuera capaz de transmitir esfuerzos por cientos de kilómetros, se rompería antes. Y sería una fractura local. Las fallas son locales. ¿Ya? Esa es ahí espero que se haya entendido por qué es válido la elasticidad. O sea, ¿cuándo es válido? Solamente con longitud de ondas largas. Y no con a escala local. A escala local ustedes siempre van a encontrar rocas porosas, fracturadas, con falla, y en profundidad va a ser dúctil. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? No, por mi parte, por lo menos. Ya. Eh, ya, terminamos entonces con flexura y elasticidad. Ahora comenzaría el capítulo de fallamiento. Eh, Propongo hacer una pausa de 5 minutos. Eh, Volvemos como a las 11. Y si tienen preguntas para las tareas, de la tarea, me las dicen, o piénsenla y me las dicen después de la pausa. ¿Ya? Entonces volvemos como a las 11 por ahí. ¿Ya? Ya.
Ya. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 3 del curso, fallamiento. ¿Alguna consulta de tarea? ¿No me escuchan? Sí se escucha, profe. ¿Hay alguna consulta sobre la tarea o no? Bueno, quizás algunos ni la siquiera han leído, pero la tarea se ve larga, pero en realidad es súper corta. Ya, de hecho, no es difícil para nada. Es larga porque se ocupan mapas y dibujos, pero los programas están casi dados, hay que modificarlo un poco y hay que leer los papers y hacer el análisis. Tienen que hacer bien las figuras nomás, eso les va a servir para todos los cursos, en realidad para su tesis más que nada, así que es una buena preparación para eso. O sea, es un poco integrar la tarea en ese sentido, además de lectura de paper. Así que como control es un control atípico, es más como tarea de... Bueno, si tienen dudas, pónganlo en el foro y lo vemos en las próximas clases. Fallamiento, entonces. Em, bueno, vamos a empezar con un análisis de mecánica, que es, vamos a ver los círculos de Moore, quizá ustedes lo vieron en algún curso de geología, pero para eso hay que entender un poco qué es lo que es cómo funcionan los esfuerzos en torno a una falla. Una falla se puede entender como un plano de falla, que sería aquí sale como una recta diagonal, pero en realidad esto está en 2D, en 3D sería como una tabla, un plano, que sale perpendicular a la pantalla, y digamos es una tabla, una superficie, y sería esa la falla, que tiene una superficie de área A, ¿ya? Y a esa superficie se le están actuando dos fuerzas, F3, compresional, F3, y F1, compresional. Entonces, el ángulo que está acá es θ, con respecto a la vertical. Entonces, si esta área es A, y esto es θ, entonces esta área que está acá, este aquí, piensen que es un cubo o una caja de piedra, y en el medio hay una falla, ¿ya? Que atraviesa toda la roca por el medio, en diagonal. Entonces aquí en realidad esto es 3D, así, iría así, así, así. Y acá adentro está la falla en diagonal. Entonces, sobre todo la fuerza F1 actúa sobre toda esta cara, que está a la izquierda, que sería
si esto es teta y esta área es A de la falla, entonces esta área va a ser A por coseno. Y la fuerza F3 actúa compresional por aquí y por acá, y va a ser, si esto es teta, va a ser A por seno. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos fuerzas que actúan sobre la roca e indirectamente sobre la falla. Entonces ahora nos interesa comprender qué está pasando en la falla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descomponer la fuerza. Entonces, si descomponemos la fuerza 1 en la falla sería, digamos, esta es la fuerza F1, sería la fuerza F1, entonces se puede descomponer una fuerza que iría normal a la falla, F1N, que iría así, normal, y otra que iría así, tangencial. Y eso sería teta. Entonces tendríamos F1N, F1S. Tangencial y normal a la falla. Lo mismo con F3. Tenemos una falla F3 que va así. Se descompone en una normal y en una tangencial. Normal F3N y en una tangencial F3S. Tangencial, bueno, aquí está en inglés, o superficial también, como ya. Superficial o de shear, de corte. Entonces, A3, bueno, esta fuerza, si llamamos a esta área, A3 va a ser A por seno, como se muestra aquí. Y esta área de acá, si le llamamos A1, va a ser A por coseno. ¿Por qué A3? Porque la fuerza F3 actúa sobre A3. ¿Y por qué A1? Porque F1 actúa sobre A1. La fuerza F1, como toda fuerza, se puede, o sea, en este caso que actúa sobre un área, se puede descomponer en su esfuerzo, sigma 1, y el área A1, sigma por A, fuerza. Lo mismo con F3, sigma 3 por A3. Y ahí tenemos la fuerza 3. Por convención, F1 es máximo, es mayor que F3. ¿Ya? Si descomponemos Fn, la fuerza normal de en el plano de falla producido por la componente F1 y F3, es decir, por F3N y F1N, sería la fuerza normal F1N más F3N. Lo mismo con las fuerzas de tangencial, va a ser F1S más F3S. Serían estas dos componentes, F3S y F1S. F1S iría para hacia arriba y el otro sería con el signo contrario, va para abajo, según lo que está acá. Ahora, ¿cuánto vale cada fuerza? Bueno, diagrama de fuerza. Si esto vale F1, entonces F1N va a valer F1 por coseno. ¿Y cuánto vale F1S? Va a valer F1 por seno. Entonces aquí el F1N va a ser F1 coseno y el F1S va a ser F1 seno. Lo mismo con el F3N, si esto es F3, entonces F3N va a valer F3 por seno, perdón, por seno, bien, y este va a ser menos F por coseno. O sea, F3 seno y menos F3 coseno. Ahí tenemos entonces la fuerza normal en la falla, F1 por coseno, F3 por seno, y Fs por las dos fuerzas, F1 y F3, va a ser F1 seno menos F3 coseno. ¿Ya? Ahora, tenemos además esta ecuación. F1 es A1, F1 es sigma 1 por A1, y F3 es sigma 3 por A3. Por lo tanto, reemplazo aquí el F1 por sigma 1 por A1 y aquí el sigma 3 por A3, sigma 1 por A1 y el sigma 3 por A3.
Y el Fn que tiene que ser sigma n, ¿cierto? Por A, porque el Fn actúa en el plano, que tiene área A. Entonces, si es Fn, va a ser, o sea, Fn va a ser sigma n por A. Entonces, reemplazo aquí sigma n por A, reemplazo el F1 por sigma 1 por A1 por coseno, el F3 por sigma 3 por A3 por seno, y me queda esta ecuación. Pero a su vez, A1 vale A por coseno, y el A3 vale A por seno. Reemplazo esto nuevamente aquí, se van las áreas, y me queda que sigma n en el plano de falla es sigma 1 por coseno cuadrado más sigma 3 por seno cuadrado. Puedo hacer el mismo análisis ahora con Fs. Fs, ¿cuánto sería? Siguiendo la analogía acá. Fs, o sea, si Fn actúa en la componente, bueno, Fs es la suma de F3S por F1S. Actúa sobre el plano de falla. Por tanto, el área va a ser A. Si esto es un sigma n, bueno, que es un esfuerzo normal, en Fs va a ser un esfuerzo de cisalle, porque es tangencial. Entonces Fn va a ser, no, aquí no aparece, chuta. Ah, no importa. Ahí está. Fs, bueno, sabemos que es F1 por seno menos F3 por coseno. Hago el mismo análisis. F1 es, Fs va a ser tau por A, ¿cierto? Tau por A. Esfuerzo de corte de cisalle por A. F1 va a ser sigma 1 por A1. Y A1 es A por coseno. F3 va a ser sigma 3 por A3. Y A3 es A por seno. Aquí faltó un A. Y se van las A. Y me va a quedar que tau vale esto. Aquí faltó una A. Ya. Corregir. Se van las A. Y va a quedar que tau va a valer eso. Entonces, si aquí hay una A, se va la A. Recordar la propiedad trigonométrica que coseno por seno es lo mismo que seno de 2 teta dividido por 2, factor común, sigma 1 menos sigma 3, esto vale el esfuerzo de cisalle. Y si volvemos atrás, teníamos que el esfuerzo normal valía todo esto, propiedad trigonométrica, coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado de teta, es decir, 2 coseno cuadrado de teta menos 1, vale todo eso. Además de esto, reemplazamos el coseno cuadrado. Esta propiedad trigonométrica la reemplazamos aquí, y el seno cuadrado lo escribimos como 1 menos coseno cuadrado, y lo reemplazamos aquí, ordenamos los términos, de ver que el esfuerzo normal sobre la falla está dado por todo esto. Entonces, sigma n va a ser el promedio de los dos esfuerzos en cada cara, más la diferencia dividido por 2 por coseno de 2 teta, y eso es el esfuerzo normal, y el esfuerzo de cisalle va a ser sigma 1 menos sigma 3 medio por seno de 2 teta. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación con la otra representan
una ecuación paramétrica que es un círculo. ¿Ya? Si ustedes ven esta ecuación aquí, esto es un círculo. Si ustedes eligen θ igual 0, le va a dar este punto. Si ustedes eligen, bueno, el círculo está dado por esta ecuación. ¿Ya? Está dado por esta ecuación. Aquí está el gráfico de tau, es sigma s es tau, lo mismo. Y acá está sigma n. El punto en el eje X, el sigma n, si θ vale 0, me va a quedar aquí el sigma 1 más sigma 3 dividido por 2, que es el promedio. Y el promedio va a estar dado aquí, en este punto. Sigma 1 más sigma 3 medio. El sigma 1 es máximo, en el extremo de la derecha, y el sigma 3 es mínimo, en el extremo de la izquierda. El radio del círculo está dado por esta cantidad, sigma 1 menos sigma 3 medio. Entonces, para cualquier valor de θ, o de 2θ, parametrizado por 2θ, voy a estar parado en el perímetro del círculo. Entonces, si yo dado un θ, estoy en este punto. Estoy en este punto. En este punto, esta altura vale esto. Vale sigma 1 menos sigma 3 medio por seno 2θ. Y el esfuerzo normal vale esto. Sigma 1 más sigma 3 medio por más sigma 1 menos sigma 3 medio por coseno 2θ. Por lo tanto, el círculo de Mohr me dice todos los esfuerzos o todos los estados de esfuerzos normales y si sale posibles o factibles que ocurren en la falla. Dado un θ, tengo este sigma n y este tau. Dado otro θ, tengo otro punto acá, y así. Esto representa el círculo de Mohr. No puedo tener cualquier combinación de sigma n y tau. Está dado por el círculo de Mohr. Entonces, el círculo de Mohr está ahí. El centro del círculo de Mohr es el punto sigma 1 más sigma 3 medio, coma 0. El radio es sigma 1 menos sigma 3. Ahí está el radio. Sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2. Pum, el radio. Valores, veamos algunos casos particulares. Si θ vale 0, estoy aquí. Estoy aquí. Ahí claramente sigma n vale sigma 1 y tau vale 0. Este es tau. Tau vale 0. Si θ vale pi medios, me va a quedar aquí pi medios. Esto va a quedar seno de pi, ¿cierto? Va a quedar menos 1, por lo tanto va a ser 0, ¿cierto? En ese caso, tau va a ser 0, no hay cisalle, y sigma 3 va a valer sigma n, y vamos a estar en este punto, que es el punto mínimo de esfuerzo normal, sigma 3. Si tau vale 0, entonces estoy en θ igual 0 o θ igual pi medio. Si aquí se equivocó Valeria, si θ vale pi cuarto, no tau, lo voy a corregir también eso antes de subirlo. Si θ vale pi cuartos, entonces esto va a valer seno de pi medio, que es 1. Y ese va a ser el radio, justamente el tau, que es justamente el máximo posible de esfuerzo cisalle. Estoy parado acá arriba. Es el máximo esfuerzo de cisalle. Tau igual sigma 1 menos sigma 3 medio.
¿Ya? Son algunos puntos, algunos casos particulares. Creo que es teta. Si está aquí la falla, sigma 1, sigma 3, teta es el ángulo con respecto al horizontal. Y en geología uno trabaja más con este ángulo, beta. Beta es el manteo de la falla, que es el ángulo con respecto a la horizontal. ¿Ya? Entonces, teta es el complemento del manteo. ¿Ya? Complemento del manteo. Otra observación. Aquí está el manteo, beta, y aquí está el teta. Sigma 3, sigma 1. Sigma 1 mayor que sigma 3. Si, como se muestra aquí en la figura, aquí hay compresión. Entonces, para los valores positivos de sigma 3 y sigma 1 vamos a estar a la derecha del eje x igual 0, o de sigma igual 0. De aquí hacia la derecha. Sigma n positivo, sigma 1 positivo, sigma 3 positivo, compresión, estamos a la derecha. Si hay extensión, entonces vamos a estar acá a la izquierda y van a ser negativos los sigma y los sigma 1 y sigma 3 van a ser negativos. Puede ser el caso raro en que sea uno positivo y el otro negativo, entonces el círculo va a quedar como así. ¿Ya? Va a quedar el círculo en el medio. Ya, esos son, entonces, todo esto del círculo de Moore, en realidad el círculo de Moore es una representación de esfuerzo. Para eso se ocupa. Es la representación de una falla bidimensional. Ahora, las fallas son 3D. Se supone que el auxiliar va a ver después el círculo Moore 3D. Pero por razones pedagógicas vamos a ver el círculo de Moore 2D y que representa el estado de una falla. Es una herramienta. Es una herramienta de representación. Ahora vamos a ver un poco más de los conceptos de fallamiento. ¿Cuándo hay fallamiento? En condiciones de baja temperatura, lo que hablábamos recién, cuando la temperatura es baja, es decir, la parte arriba de la litósfera, y la presión también es baja. Cuando la presión es baja y la presión litostática es baja, y la temperatura es baja, ahí se facilita un comportamiento frágil. Entonces ahí las rocas pueden fallar cuando los esfuerzos son suficientemente grandes. O sea, si los esfuerzos, obviamente si el esfuerzo es débil, no va a romper nada, ¿cierto? Pero si ustedes aplican esfuerzos suficientemente grandes, ya vamos a ver qué es grande, ¿ya? Hay una ley para eso, una ley de fallamiento, de hecho se llama, se rompe. Se va a romper de forma frágil. Va a crear una falla y se va a deslizar la falla. Una falla es una discontinuidad. Tiene un deslizamiento, aquí dice lateral, pero puede ser un deslizamiento relativo. Eso es lo correcto. ¿Ya? Es un deslizamiento relativo entre los dos bloques. Y bueno, vamos a la convención que dijimos recién. Si sigma ij es positivo, es compresión. Si sigma ij es negativo, es extensión. O tensión, en realidad. Aquí. Tensión. Bueno, en resumen, fallamiento ocurre en las partes someras de la litósfera
donde la temperatura es baja y la presión también. Si me voy a la base o al fondo de la litósfera, ahí la temperatura es alta y la presión es alta, ahí no se comporta en forma frágil, sino que se comporta de forma dúctil. Y esa es otra radiología que vamos a ver después. Ahora nos vamos a concentrar en la parte frágil, o fallamiento. Hay tres tipos de falla, ¿cierto? Ustedes las conocen. Falla inversa, falla de rumbo y falla normal. Veamos la falla inversa desde el punto de vista geodinámico. Aquí tenemos una falla, esa, y tenemos en qué ambiente ocurren las fallas inversas, qué tipo de esfuerzo produce la falla inversa. Sí. ¿Esfuerzos compresivos? Esfuerzos compresivos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, compresión y un bloque sube, por eso se llama inversa, cuando debiese bajar, porque por gravedad esto debiese bajar así, pero como inverso, porque hay compresión, va a subir y este va a bajar. Y lo mismo acá, el conjugado, este va a subir y este va a bajar. Entonces, para crear la compresión, necesitamos una fuerza externa o deviatórica, ¿ya? Que destruye la isotropía de la presión litostática. Cuando está en presión litostática pura, está en equilibrio y es isotrópico. Entonces, para producir una falla necesitamos un esfuerzo deviatórico, un esfuerzo externo. Y ahí aparece entonces el esfuerzo deviatórico y vamos a ya graficar esto con los tres esfuerzos: sigma ZZ perpendicular a la pantalla, sigma XX en la horizontal y sigma II en la vertical. Sigma XX va a tener que ser mayor que sigma II. ¿Por qué? Porque tenemos compresión. Y como tenemos compresión, tenemos un esfuerzo extra deviatórico en X, que produce la compresión. Entonces, según este diagrama, sigma XX es mayor que sigma II. No es tan claro que sea mayor que sigma ZZ, pero ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a explicar eso. Sigma XX es mayor que sigma II. Entonces, ¿cuánto vale? O sea, supongamos que no está la falla. Esto estaría en equilibrio, isotrópico. Ahí sería sigma XX igual a sigma II igual a sigma ZZ. Y sería igual a la presión litostática. Aquí sigma II no es alterado. No hay ningún deviatórico. Entonces sigma II vale la presión litostática. Rho por G por I, que es la profundidad, el I es la profundidad. En cambio, sigma XX, como tiene un extra, que es la compresión, un deviatórico, vamos a tener que ponerlo así. Vamos a tener la presión litostática de base, pero más el extra, que es el deviatórico o la compresión, que es un delta sigma XX, que es mayor que 0. Y esto produce, este es el deviatórico que produce la compresión. Ya, eso sería por eso decimos que sigma XX es mayor que sigma I. Por eso, por esto. Ahora, ¿qué pasa con sigma ZZ? Bueno, la falla está en el plano y está acá. Y ahora ustedes tienen que imaginárselo en el perpendicular a la fosa, perpendicular a la pantalla, que los bloques no se desplazan hacia afuera de la pantalla o hacia dentro de la pantalla, sino que están estáticos. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que no se desplazan ni hacia afuera ni hacia adentro,
significa que no hay deformación en Z. Eso estamos diciendo al poner este supuesto. Sigma, o sea, la playa está contenida solamente en el plano y no se desplaza, no se mueve perpendicular a la pantalla. Por lo tanto, estamos diciendo que la deformación en ZZ es 0. ¿Ya? Estamos diciendo que los esfuerzos, que la deformación en ZZ es 0. Y para que ocurra 0 deformación en ZZ, algo tiene que contenerla. ¿Cierto? Algo tiene que pararla. Y ahí aparece el sigma ZZ. Entonces, sigma Z, para que pare, lo que se viene como churreteando hacia perpendicular a la pantalla, para que no se deforme, para que quede confinado, tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, si vemos, podemos asumir elasticidad en la perpendicular a la pantalla. O sea, aquí no hay discontinuidad, pero este bloque por sí mismo puede ser elástico dentro de los bordes. Este bloque también puede ser elástico dentro de los bordes. Aquí está la falla. Entonces, si aquí es elástico y acá también, entonces también es elástico perpendicular a la pantalla, podemos ocupar las ecuaciones de elasticidad, imponer deformación plana, sigma zz igual 0, y vamos a obtener que delta sigma 3 va a ser igual a, ustedes ven las ecuaciones de elasticidad y tienen esta ecuación. La razón de Poisson por delta sigma 2 más delta sigma 1. Eso sale de la ecuación de elasticidad, que ya las vimos, imponiendo sigma zz igual 0. Pero delta sigma 2 también es 0. O sea, es 0, perdón. Delta sigma 2 es 0. Porque solamente tiene presión litostática, no tiene diatórico. Este va a ser 0. Por lo tanto, delta sigma 3 o delta sigma zz va a ser nu veces delta sigma xx. De esa forma, sigma zz es igual a la presión hidrostática más un diatórico en Z, que es igual a nu veces delta sigma xx. Pero nu, si ustedes recuerdan, ¿entre qué rango está para las rocas? ¿En qué valor está la razón de Poisson? ¿Qué valor numérico tiene, más o menos? Como un cuarto, ¿no? Como un cuarto, 0,6, 0,4, 0,1. Es decir, es menor que 1. Entonces, como es menor que 1, claramente esta cantidad va a ser menor. Esto, aquí está sigma zz, esto va a ser menor que esto, porque este es menor que 1. De esta forma, aquí se demuestra que sigma xx es mayor que sigma zz y que sigma zz es mayor que sigma ii. Es decir, tiene esa configuración. Sigma xx es mayor que sigma zz y sigma zz es a su vez mayor que sigma ii. Y esta es la explicación física de la falla inversa. ¿Ya? En geología lo explicaban de otra forma, pero esta es la razón física de cómo ocurre la falla inversa. Falla normal.
Una falla normal tiene la falla, aquí está la falla, y por gravedad, por la inclinación, este bloque debiese bajar y baja. Y este debiese quedarse arriba, es relativo esto. Y este conjugado, la falla está acá, inclinado hacia acá, la falla, el bloque que está a la izquierda, a la derecha, debiese bajar por gravedad y baja. Por eso se llama normal, porque es normal que baje lo que está inclinado. Y este ambiente ocurre en extensión o tensión. ¿Ya? Ambientes tensionales. Y en este caso, como dijimos que las tensiones van a ser negativas y las compresiones positivas, el sigma XX va a ser negativo. Entonces, si es negativo, las ecuaciones que vimos recién son todas las mismas. O sea, sigma XX vale esto, solamente que ahora esto va a ser negativo. Sigma ZZ vale esto, solamente que ahora va a ser negativo el sigma ZZ. Entonces, si lo hacemos así, si esto es negativo, perdón, el sigma XX es negativo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el rho sigma i, que es el sigma ii, va a ser mayor que el sigma zz por nu por sigma xx, porque esto es negativo. De aquí hay un error, porque esto es rho gi, ya, rho gi. Voy a corregir todo esto antes de subirlo en todo caso, en el apunte está bien hecho. Eh, puf. Ya. Rho gi, esto es rho gi, y esto va a ser mayor que esto porque esto es negativo. Pero como esto es menor que 1, va a ser mayor que rho gi más sigma xx. Por lo tanto, conclusión, sigma ii es mayor que sigma zz y mayor que sigma xx. Entonces no es que sigma ii sea mayor que sigma xx de alguna forma, sino que lo que pasa es que sigma xx se reduce porque hay extensión. ¿Ya? Y de esta forma funcionan las fallas normales. Notar que aquí se necesita menos energía, porque sigma xx va a ser un valor menor que el sigma xx de una falla inversa. En una falla inversa, este sigma xx tiene que ser grande. En un sigma xx de tensión, este va a ser chico. El sigma xx va a ser menor. ¿Ya? Ahí se ocurre la falla inversa. En resumen, la falla normal e inversa va a estar dada por el signo del esfuerzo deviatórico. Conclusión, así podemos ver que las fallas inversas necesitan más energía que las fallas normales. ¿Por qué? Porque esta cantidad, este valor va a ser menor. Si tengo un esfuerzo menor, voy a tener energía menor, indirectamente. En cambio, en inversa, tengo que hacer una fuerza extra, apretar más encima, y hacer esto más grande para producir la falla inversa. Y se necesita más energía. ¿Ya? Entonces es más fácil fallar normalmente que fallar inversamente. Ya, pues entonces mañana vemos falla de rumbo. Vemos la falla de rumbo y después empezamos con dinámica de una falla o fricción de las fallas. Fricción de falla, ¿ya? La superficie rugosa de las fallas. ¿Cómo funciona la dinámica dentro de la falla misma? ¿Ya?
Y van a aparecer las leyes de fricción. Eso lo vemos mañana a la tarde. ¿Alguna pregunta? No subestimen la tarea, no la hagan a última hora. Es fácil, pero hay que tener concentración y manejar archivos, y que eso no hay que hacerlo a última hora. ¿Ya? Así que traten de mirarle, o sea, de organizar bien sus tiempos y para que no se estresen después. Ya, pues. Hasta mañana entonces. Chao, profe. Chao, profe. Chao.